Paine y su identidad. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Bueno, buenas tardes o buenos días, como ustedes en la ocasión que van a estar viendo este video que estamos grabando de entrevista a personas y personajes de la comuna de Paine, aquí en este proyecto de fondos de medios de comunicación, es sobre Paine y su identidad. Es para dejar un legado, una historia de las personas o personajes que han vivido y van a ser recordados más adelante en memoria de estas personas. Así que estamos grabando, no lo quiero decir que se pueden ir luego, así que ojalá que no. Pero con esto estamos dejando un legado y una historia, o que nos cuenten parte de la historia de vida y de esfuerzo, de cómo nacieron, cómo se criaron, qué es lo que hicieron durante su vida aquí en la comuna de Paine. Estamos en este momento con Jorge Larraín Muñoz, ¿cierto? Jorge Ismael Larraín Muñoz, si no me equivoco, me acuerdo muy bien. Jorge, ¿cómo estás? Hola José, ¿qué tal? Bueno, estamos grabando en la tarde. Razón tenías tú que en cualquier momento de la vida los futuros videntes podrán ver este material audiovisual, y te agradezco de que tú tengas este proyecto que en definitiva signifique para que las futuras generaciones conozcan quiénes fueron los paininos que contribuyeron a la comuna de Paine, desde sembrar la semilla hasta dirigirle en algún minuto, ¿cierto?, como autoridad. Así que gracias por eso, y aquí estoy disponible, ¿cierto?, para que empecemos esta conversación que nos va a llevar por el pasado, por el presente y cuáles son los sueños del futuro. Por supuesto que sí, Jorge. Bueno, estamos con Jorge Larraín, como les contaba recién. Queremos saber, Jorge, de tu historia, o sea, de vida, cuántos integrantes de la familia, hijos eran ustedes en cuanto a tu papá, la mamá. Yo sé que eran agricultores en su mayoría, entonces quiero que nos cuente un poquito de cuánto eran la familia de ustedes. Bueno, mira, mi papá hace ya más de 50 años que falleció. Él falleció cuando tenía 42 años, mi mamá apenas tenía 32. Coincidentemente, esta entrevista la estamos grabando en los campos que él sembró, que él cultivó. Mi papá era originario del Rincón de Paine, hijo de Ángela Guajardo Morales y hijo de Ulises Larraín Cofré. Para no dejar las dudas, ¿cierto?, y la pelota dando bote, mi papá era un hombre descendiente de alto linaje. Nosotros somos descendientes del Marqués de Larraín, no es chiste. Pero desgraciadamente mi abuelo hizo malas inversiones, era alcohólico, y toda la riqueza, ¿cierto?, que él heredó, la perdió en el juego. En ese tiempo se jugaba al monte, no sé si escuchaste hablar de ese juego. Sí, sí. Y lo he jugado alguna vez con mi papá. Claro, y entre el juego, las mujeres, ¿cierto?, y la bebida. Así que, pero nada, no heredó un apellido de mucha carga, en lo social, en lo político, y que nosotros hemos tratado de honrar desde la perspectiva del trabajo. Y por el lado de mi mamá, llegó una mujer que vino desde Curicó, buscando nuevo horizonte, hijo de una madre viuda que se había casado 2 veces. Nosotros somos hijos de los 2 últimos hijos que tuvo mi abuela, que se llamaba Julia, y una de esos 2 hijos que nacieron por acá, por esta zona, era Ana, mi mamá. Ambos se casaron siendo muy jóvenes, ambos eran netamente campesinos, y como te decía al inicio de esta conversación, de esta parte de la conversación, mi papá trabajó aquí en estas tierras como inquilino del Fondo Santa Victoria del Villar, que le dio origen a una de las calles principales hoy día de la comuna de Paine, que es Avenida del Villar, porque este fondo pertenecía a esa familia, y como principal dueño de ese fondo estaba Benito del Villar, que le dio nombre a la calle donde yo, bueno, hoy día vivo además. Eso, así a grosso modo. A grosso modo. Bueno, de ahí de la historia de tu papá, de cómo llegó acá desde Curicó, tu madre, ¿cierto? Y tu papá, el apellido, Larraín es como que es de la alta sociedad, de la alta cuna, claro. Claro, entonces ahí cuesta a veces Larraín, o sea, uno dice, chuta,
son multimillonarios, podríamos decirlo así, como los Mate Larraín o la Raíz Mate, que una familia bien asentada en Santiago. Tú me contaste parte de tu historia desde chico hasta lo que es tu papá. Fue agricultor, tu padre en ese tiempo. Él sembraba estas mismas tierras donde estamos grabando en este momento acá esta entrevista. Y de ahí después tú creciste, por supuesto, formaste tu familia. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cuántos años ya lleva de casado? Mira, pero antes de ir a esa parte, ¿Ya? yo era el mayor de 5 hermanos. Eso faltó. Mi papá, como te dije en el anterior segmento, falleció a los 42, cuando yo tenía 16. Entonces, eso significó que yo tuviera que ir tempranamente al mundo del trabajo. Con una madre viuda que tenía 32 años, 5 hijos, el menor tenía 6 años. Yo tuve que abandonar parcialmente mi estudio y irme al mundo del trabajo, porque para los que ven este video, para los que hemos vivido en el campo desde el tiempo del inquilinaje, de los fundos, les quiero decir que en ese tiempo, para tener derecho a una vivienda, había que tener un trabajador y para tener derecho a la casa, un segundo trabajador. Entonces nosotros teníamos uno que era Juan Valdivia, un viejo que pasó en mi caso y el de mi hermano a ser nuestro segundo padre, aunque mi mamá nunca se emparejó con él, era un hombre mayor que vino también en ese viaje de Curicó. Y nosotros en esta familia le rendimos honores a Juan Valdivia Cornejo. Incluso está sepultado en la tumba familiar porque fue parte de nuestra familia. Y gracias a él, mi mamá pudo transformarse, ¿cierto?, en tener derechos para posteriormente, al final y culminación de la reforma agraria, obtener una parcela que es la donde vivimos ahora. Y esa parcela nos hicimos nosotros cargo de ella. Yo era bastante joven, ¿cierto?, cuando me hice cargo de la parcela, trabajando en las labores propias del campo. En ese tiempo arábamos con caballo, teníamos 4 caballos, y la parcela la arábamos con 2 parejas de caballos, con arados de fierro, y todos los cultivos los hacíamos de manera artesanal, y las 10 hectáreas que heredó mi mamá las sembrábamos, que heredó de la reforma agraria, y que ella pagó, y que juntábamos dolorosamente los billetes con las cosechas de maíz, porotos, zapallo, melones, sandía, papa, que se vendían en los mercados locales y Valledor, y el trigo se lo vendíamos en alguna oportunidad de Carosi o a la fábrica Zunino que estaba ahí en Departamental, que hoy día no existe. No existe. Entonces, mi vida hasta los 18 años aproximadamente fue una vida dedicada al trabajo del campo. Y compatibilicé esos estudios, o sea, compatibilicé el trabajo con los estudios de noche. Retomé de noche y ahí llegamos a una parte en donde se interrumpió la vida de Chile y de muchos chilenos, que fue el golpe de Estado. ¿Ya? Si quieres, a partir de ahí iniciamos otra historia. Esa la tocamos más adelante. Sí. Eso más o menos como te dije, bueno, que tú estás contando recién que ahí ya empezaste tu estudio en ese tiempo de noche para poder seguir trabajando también en pos de vivir y de apoyar también a tu familia, siendo tantos hermanos. ¿Tú en qué número estabas de los hermanos? El mayor. El Yo mayor. era el mayor. De 5 hermanos, yo tenía 16 cuando falleció mi papá y el más chico tenía 6. Bueno, el asunto es que en ese tiempo el que no se involucraba en política es porque no estaba viviendo. Entonces, el proceso de la reforma agraria se empezó a dar en el gobierno de Alessandri con la famosa reforma de Macetero, que la llamaron, en donde se entregaron a los campesinos 2 haciendas en Chile, una por allá en la zona de Linares, Parral, y otra aquí en la comuna de Paine, que fue la colonia Kennedy. Se llamó colonia Kennedy, importante decirlo también porque Alessandri tuvo que ceder a las presiones de Estados Unidos, que se le había venido la Revolución Cubana, en donde en Chile era el país donde había más efervescencia política, y dentro de la efervescencia política estaba un incipiente levantamiento campesino. Entonces John Kennedy, que era el presidente de Estados Unidos de la época, creó la famosa Alianza para el Progreso, que fue una organización de clara intervención de los países, y venían ahí los famosos cuerpos de paz, que eran misioneros
en el fondo misioneros sociales, pero eran misioneros con una clara misión política de orientar para dónde querían que fuera Chile. Pero aquí en Chile estaba muy desarrollado la cuestión sindical y los campesinos también estaban organizados, ¿ya? Y a lo mejor hablando como los locos, el hecho de que aquí en Paine la represión haya sido con los campesinos tan feroz, es una muestra de que aquí en Paine eso pasó no porque la inventaran los paininos, ¿cierto?, los carabineros, los soldados de la época, en que dijeran, no, en Paine se nos va a poner más sangrienta la mano. No, lo que pasa es que aquí en Paine es donde la organización sindical era más fuerte a nivel nacional, junto con Ranquil, ¿cierto?, junto con Yumbel, en donde precisamente también hubo una represión muchísimo más potente. Fue en respuesta a la organización campesina que se logró en la época. Bueno, y yo me involucré en esa organización en esa organización que tenía el campesinado, y me hice dirigente del asentamiento. Me entregaron la responsabilidad de ser el cajero, o sea, el que estaba a cargo de las cuencas bancarias. Yo tenía 17 años y ni siquiera era mayor de edad, y estaba a cargo de los millones que se manejaban mes a mes en el asentamiento, una nueva vida, en donde de verdad cambió la vida. Así es que yo en lo personal ahí fue el inicio de mi relación con las organizaciones sociales y la política. Ya, aparte de eso, que en mi casa uno de los hermanos de mi abuelo paterno, que ya había fallecido hace tiempo, Félix Muñoz Cornejo, había sido el organizador de los primeros tiempos del Partido Comunista en la Salitrera, ¿ya? Precursor del que terminó siendo el diario El Siglo, que ahora dejó de circular, pero que en ese tiempo se llamó El Despertar de Tarapacá, el antecesor del diario El Siglo. Entonces, en mi casa se habló, yo hablaba de escuchar de política de manera muy temprana. Es más, yo aprendí a leer antes de ir a kindergarten en el diario El Siglo. Ya el viejo me pegó unos cuantos coscorrones, ¿cierto? Porque cuando tenía 4 o 5 años era obvio que no era tan fácil leer, además sin ninguna preparación del viejo en el ámbito docente. Así que el viejo usó la vieja técnica, la sangre, la letra con sangre entra. Ya, hasta que aprendí a leer en el diario El Siglo con el tío Félix, viejo trabajador salitrero, fundador en los orígenes del Partido Comunista Chileno y de la prensa obrera de la época que levantaron la salitrera, era el Recabarren con Laferte. El viejo era el discípulo de Laferte y Recabarren. Entonces mi destino estaba marcado a fuego desde los tiempos de la salitrera, antes de nacer. O sea, ya venías con un, ya venía con un signo. Claro, sí. Bueno, pero ahí llegamos, bueno, no hemos saltado, pero porque resulta que son temas que se van mezclando, porque pasó lo del 73 y la reforma agraria que fue los años 60 aproximadamente, ¿cierto? Y que todo eso conllevó a lo que pasó después al 73. También dentro de eso, yo me acuerdo que había una asociación, lo que tú decías, me enclarece más un poco la película, de que el tema de las organizaciones, también tuvo Procam, si no me acuerdo yo, que era los camioneros aquí en Paine. Entonces las organizaciones, sí, tú tienes razón en ese sentido, que mucha gente estaba organizada. Y yo creo que eso fue un nefasto, no sé, error o aprovechamiento, que eso ocurrió después para el 73 en cuanto a la dictadura militar, el golpe de Estado, en esa relación. Ahora, tú pudiste aprender a sangre, como dijiste, a leer y escribir, pero también te marcó también un tema político. No sé si saltamos de ahí del tema político o nos vamos a cómo fuiste, o a qué edad más o menos hiciste familia. No, pero es que va todo aparejado. Sí. Porque, mira, la familia viene por allá por el año 75, 76, ¿ya? En donde, producto del golpe de Estado, yo tengo que pasar a la clandestinidad, porque me había convertido en un alto dirigente del Partido Socialista local,
Y eso me significó que el Partido Socialista Local, en un conflicto que hubo con la subdelegada de gobierno, hay que decirle a los televidentes, a la gente que está viendo este registro visual, que Chile del 73 tenía una división administrativa diferente a la que vivimos hoy día con las regiones, ¿cierto? No, era diferente, en donde Paine y Buin constituían un departamento y ese departamento tenía una gobernación que estaba en la calle Balmaceda de Buin, donde hoy día funciona un espacio cultural, hay un café, un restaurante, sirven almuerzo. Pero ahí estaba la gobernación, que en ese tiempo, al momento del golpe, la gobernadora, para la historia, se llamaba doña Telma Lobos, que creo que falleció hace poco tiempo. Y la comuna de Paine tenía un subdelegado de gobierno, así como en Santiago existe un delegado presidencial, hoy día, en ese tiempo la comuna de Paine tenía un subdelegado de gobierno que representaba los intereses del gobernador del departamento. No era provincia del Maipo, era departamento de Buin y Paine. Sí. Y me nombraron subdelegado de gobierno. Esto a 40 días antes del golpe, porque fue como el 2 o 3 de agosto. Entonces desgraciadamente fue mi nombramiento, porque fue una gran distinción para mí, porque recién había cumplido 20 años o 21, pero estaba ahí, era muy joven. Al final fue una carga que tuve que llevar, y lo que significó que tuviera que pasar a la clandestinidad una vez ocurrido el golpe de Estado. Bueno, siempre he dicho que si no hubiese venido el golpe de Estado, yo estaba haciendo una carrera política así, pero meteórica. Y en las próximas elecciones parlamentarias fácilmente podría haber sido candidato a diputado, porque quiero recordarle a los de este registro visual que aquí teníamos también en Paine al ministro de Agricultura de la época, que era Rolando Calderón Aránguiz, que vivía en la casa que está a la entrada, que aún está la casa ahí, está en bastante mal estado, ¿cierto? No han hecho grandes inversiones, ahí vive su hermana Violeta Calderón, que está a la entrada donde están los colmenares Werner, de las colonias de Paine. Ahí en esa casa vivía Rolando Calderón, el ministro de Agricultura de Allende. Entonces, entenderán por qué la represión en Paine fue tan feroz, porque teníamos aquí al ministro de Agricultura y la organización en Paine era una de las organizaciones más efectivas que había en el país. Y cómo el Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de la Alianza para el Progreso, ¿cierto?, y la Escuela de las Américas, que adoctrinaba a nuestros militares, precisamente dijeron: no queremos nuevas playas Girones, no queremos nuevo cuartel Moncada, no queremos otra revolución cubana, por lo tanto hay que aplastar este movimiento así de una. De ahí que vino la ferocidad del golpe de Estado, para que nunca más, ¿cierto?, se produjeran movimientos de emancipación social. Bueno, a mí me tocó ir a la clandestinidad, en donde estuve 2 años desaparecido de Paine, en donde se tejieron muchísimas historias, en el sentido de que yo había sido asesinado, que estaba en el exilio, etcétera. Pero no, estaba cerca, estaba en Curicó. De donde vino mi madre alguna vez, fui yo a buscar asilo con algunos familiares que eran todos de derecha, pero imperó la lógica familiar, la solidaridad de manada, y me recibieron en su casa. Y hoy día le rindo memoria a Hermosina González y a Pedro Atenas, que fueron los que me acogieron y que me dieron casi una nueva identidad, en el sentido que el viejo inventó una historia. Me dijo: tú vas a ser el hijo reconocido, que no reconocido, que yo tuve por allá, por la zona de Colchagua, porque de ahí era el viejo, ¿ya? Y empecé a construir una identidad que no era la de Jorge Larraín, que había ido de Paine buscando seguridad de mi vida. Y en esos andares conocí a la que se convirtió en mi esposa, a Laura, que viviendo yo en una situación bastante precaria, nos hicimos amigos por accidente en las tardes de domingo, un 18 de septiembre,
en que fui a un lugar donde se reunían los jóvenes, estaba ella, bailamos, ligamos, hasta el día de hoy que vamos a cumplir 47 años ya de casado, pero que nos conocemos hace más de 50. De ahí nacieron 4 hijos, Jorge, Soledad, Tania y Cristóbal. Bueno, dentro se podría decir, de las limitaciones en las que se desarrolla la familia de clase media baja, porque no voy a llorar ni decir que fui pobre, porque la pobreza en Chile es otra, ¿ya? Entonces, a pesar de todas las precariedades, de todas las deficiencias, las dificultades de desarrollo, creo que fue un tipo que tuvo suerte en la vida, porque aún soy capaz de contar la historia. Eso significa, para contar la historia hay que estar vivo. Y conocí a una mujer esforzada, que a los 50 años fue capaz de levantar una profesión. Ella ingeniero de ejecución en administración pública, trabajó 32 años en el Hospital Paula Jaraquemada, en donde fue de un administrativo común y corriente hasta convertirse en profesional. Mi hijo mayor es trabajador de las comunicaciones, como ustedes, anda instalando cable y TV cable, técnico, se hizo ahí a punta de esfuerzo, ha hecho hartos cursos. Mi segunda hija estudió en Italia, una tipa, ¿cierto?, que se desarrolla en el arte de la confección y de la moda de nivel superior, porque de verdad ella estudió en Italia, ¿cierto?, no como algunas que dicen que estudiaron en Italia y fueron de paseo a Milán, volvieron, y como la Cecilia Boloco, por ejemplo, que no se escucha ya. Que no lo sepa. Que no se sepa. Y bueno, la Tania, ella estudió Derecho, abogada, trabaja como abogada experta en infancia, actualmente en el Liceo Manuel de Sala, ya uno de los liceos emblemáticos de Santiago. Sí. Y el Cristóbal es profesor de educación física y hace más de 10 años, como 12 ya, que es profesor de una de las escuelas de fútbol de la Universidad de Chile. Así que esa constituye mi familia. Mi mamá falleció hace 5 años. Vivo en la misma parcela que heredamos de ella. Yo conservo mis metros cuadrados que recibí como herencia. Ya más que de construir, sigo construyendo, levantando y tratando de hermosear el lugar para hacer los años no pasan en balde. Tengo 72 y de que este espacio sea un espacio agradable de vivir cuando la vida ha generado tantas adversidades, ¿no? Claro, ahora bueno, ahí llegamos al tema que me planteaba, o sea, que te preguntaba al principio. Bueno, me han llegado varios materiales, fotos acá, pero eso lo vamos a poner después en el tema de la edición de los videos. Mira. Sí, muy jovencito. No, pero es ahí ¿dónde vivías tú? Ah, sí. Sí, pues ahí donde vivías tú, en una entrega de algo que se hizo ahí. De la escritura. Esa, buena, sí. Bueno, ahí quiero llegar enseguida. Ya. Bueno, estamos con Jorge Larraín Muñoz. Nos está contando su historia, o parte de la historia que viene remontándose el año... Yo nací en el año 52. El año 52, bueno. Desde esa época estamos contando la historia de Jorge Larraín acá en esta entrevista. Mira, tú contaste parte de lo que te pasó, de haber arrancado, por tu vida más que nada, de salvar tu vida. Después, ¿cómo vuelves a Paine y te metes de nuevo a la política, siendo que fuiste perseguido políticamente y fueron muchos desaparecidos en el año 73 aquí en la comuna por los temas que ya habíamos conversado y que en otras entrevistas también hay de otras personas que han contado también parte de esta historia? Pero en este momento estamos en tu historia de vida, entonces queremos saber mucho más. ¿Cómo llegaste o cómo volviste al tema político, siendo que ya habías pasado? Pero no quiero dejar pasar algo, que yo estoy mirando una foto acá, de jovencito tú usabas bigote. ¿Qué pasa con esos bigotes? Los bigotes no lo tienes. Los bigotes me los botó la pandemia. Hasta el 2020 yo tenía los bigotes, pero uno de mis yernos es enfermero. Y él estaba con nosotros aquí cuando vino la pandemia. Entonces me dijo, oiga, suegro, me dijo, los bigotes son el primer vector, ¿cierto?, donde llegan todos los virus, los microbios, se enroscan ahí, me dijo.
Se guarda. ¿Ya? Claro. Así que córtese esos bigotes, ¿ya? Me los corté, pues. Entonces, mis hijas, la Tania con la Beba, la Soledad, me dijeron, papá, te sacaste como 10 años de encima. Entonces, cuando ya tenés 70, que te digan que te sacaste 10 años de encima, no es menor, pues. Así que me quedé sin bigote. Pero la pandemia fue la que... y los bigotes me los dejé, si yo hasta el 73 no tenía bigote. Entonces los bigotes me los dejé a partir del 73 para cambiar un poco mi fisonomía de hombre clandestino, pues, José. ¿Ya? Ahí me dejé el bigote, que parecía pichanga, 3 por lado. Sí, 3 pelos para cada lado. Sí, es como cuando están quedando peladitos, se tiran un pelo sí, para cada lado. Exactamente, así yo tenía, a los 21 tenía 4 o 5 pelos a cada lado. ¿Ya? Eso. Ya, y ahora, ¿por qué volviste a meterte el tema de la política? Bueno. Yo sé que cuando volviste, o sea, yo sé que militaste en 2 partidos políticos, PS y PPD. A ver. Que fue un partido instrumental, fue creado en ese entonces, que hasta ahora sigue. Sí, pues tú también fuiste militante de ahí, pues. PPD, PS también. Sí. ¿Y ese teléfono? El de... ¿La Laura? Sí. Bueno. 1975. Mi mamá seguía en una situación bastante precaria. Teníamos esta parcela, entonces yo tenía la necesidad de volver acá a contribuir, ¿cierto?, con trabajo para que alivianarle la carga a mi mamá, que ya habían crecido mis otros 2 hermanos, pero le faltaba dirección, para hacer producir la tierra. Así que hubo un pariente mío, que incluso aparece en algunos libros en el tema de las violaciones de los derechos humanos, que estuvo directamente involucrado en los luctuosos sucesos de Paine, que se llama Salomón Larraín. No sé si alguna vez lo escuchaste hablar. Sí, de que él, sí. Bueno, él estuvo metido al otro lado del camino. Yo estaba a este lado del camino, él estaba allá, en el lado de los malos, vamos a poner, de la represión. Entonces... Pero suena mejor. Sí, por el lado de la represión. Pero él no dejaba, a pesar de todo eso, él no dejaba de ser mi pariente. Yo no podía borrarlo así y negarlo. Entonces el tipo, a lo mejor, con una cuota del cargo de conciencia, un día viene a mi casa, habla con mi hermana, con la Ana María, y le dice, oye, ¿y el Jorge? Ya mi hermana, con la desconfianza, hasta el día de hoy, le dijo, no, le dijo, está bien. Pucha, le dijo, ¿sabes que tengo ganas de verlo? Tengo ganas de hablar con él. Bueno, se generó una entrevista con él en Santiago. Yo viajé de Curicó y generamos una conversación en Santiago, en donde él me dijo, mira, ¿sabéis que si queréis volver, yo te presto ropa, yo te cuido, me dijo, y tú te transformas en mi responsabilidad en cuanto a tu seguridad? Y yo la pensé, tal vez pasaron 6 meses en que me comuniqué con él nuevamente y le dije, ya, voy a viajar a Paine, mi mamá está en dificultades, la parcela está generando pérdidas más que utilidades, hay que pagar la cuota a final de año, voy a viajar a Paine. Y yo ya tenía una relación con Laura y ya éramos pololos en ese tiempo, como se decía. Así que yo viajé a Paine, pero llegué de manera muy, muy clandestina. Yo no le avisé a mi familia que venía volviendo a la casa, y yo tenía un gran temor, lo cuento como una anécdota, que en la casa había un perro policial que se llamaba el Nerón. Y yo tenía mucho miedo, era un perro feroz, ¿ya? Yo tenía mucho miedo que el Nerón me atacara. Entonces, cuando llego a la casa, era una casa que aún existe, que está aledaña a la casa de los del Villar, por el camino que va al Rincón de Paine. Es una casa pequeña, que aún está ahí la casita. Ahí viví yo hasta los 20 años. De ahí salí, se podría decir, a la clandestinidad de esa casa. ¿A los cuántos años? ¿Cuántos años tenías tú? Cuando salí de ahí, 20. 20. Y bueno, mi casa fue allanada, NBS, estuve en las casas patronales que también fueron allanadas, pero una casa pequeña que estaba al frente, ni se fijaron en ella. Yo ahí me salvé de ambos allanamientos, ¿ya? De mi casa y la casa patronal de los del Villar, que estuve yo en la casa de los del Villar gracias a las gestiones que hicieron las personas que estaban a cargo de la casa, que eran 2 mujeres mayores, ya muy mayores, la Clarita y doña Emma. Bueno, esa es otra historia. Entonces,
vuelvo a Paine y le digo a la Ana María, porque hoy día, de nuevo hay que decirle a los que están viendo este registro audiovisual, que en ese tiempo no teníamos celulares, pues donde la comunicación es instantánea. No en todas las casas había teléfono. Entonces aquí funcionaba el boca a boca. Entonces le pedí a mi hermana que fuera a hablar con Salomón y le dijera que yo estaba en la casa. Y Salomón, era un día domingo, son cosas que no se olvidan nunca. Era un día domingo en la mañana, Salomón me dice, ¿sabéis que a la tarde juega el Tricolor? Vamos a ver el partido, me dijo. Y me lleva al estadio municipal que estaba lleno, y en ese tiempo lo que llaman la galería oficial, que es en medio, que tiene unas baranditas, no tiene ninguna comodidad, pero se ha llamado siempre la parte de galería oficial. Es el costado poniente. Claro. Y ahí estaba Francisco Luzolo, los hermanos Carrasco, había uno de los Oregones, uno de los Jara, no me acuerdo si era el Perico o el Lico Jara, pero había un Jara ahí. Y estaban los Tagles, que eran súper futboleros, estaban los Tagles, y el Salomón llega conmigo y me siente en el medio. Y todos me miraban así, como si estuvieran viendo un aparecido. Entonces Salomón me dijo antes, no, me dijo, ese impacto hay que producirlo así de una, me dijo. Y como te van a ver conmigo, le van a pensar 2 veces, me dijo, antes que intenten hacerte algo. Bueno, igual, por una cuestión de seguridad, yo esa noche y varias de las que vinieron no dormí en mi casa. Había seguridad. Claro, por una cuestión de seguridad, no dormí en mi casa, me quedé afuera. Es más, me quedé en la misma casa de Salomón. ¿Ya? Bueno, y así que así llegué a Paine, de manera violenta, sentándome al lado del Pancho Luzolo, de los Carrasco, que en ese tiempo increíblemente esa gente iba al estadio. Sí. Iba al estadio y gritaba los goles del Tricolor y increíble. Es que hoy día si nos remitimos a quienes van a ver jugar al Tricolor, la verdad que personalidades, porque ellos no eran autoridades, pero eran personalidades locales, no va ninguna personalidad local. Va el escaso público, los familiares, los jugadores. Sí. ¿Ya? Entonces, no, en ese tiempo era increíble como la galería, que había un puro lado nomás, para el otro lado no había galería. No. Se hacía la fonda en ese tiempo también. Claro, sí. La galería se llenaba de sur a norte completita, donde están los camarines del lado norte, hasta todo parejita. Ahí deben 400 personas, ¿no? Más o menos. Más o menos, claro. 400 personas llenos. Ahí debuté yo. Y mi vida política. Yo nunca dejé de estar desvinculado a la política. Nunca. Porque yo no sé si tú conociste un personaje que la mujer era aquí de Paine, en ese tiempo, no sé si te acuerdas de Juan Ferrada. Sí. ¿Ya? Sí, me acuerdo. Ya, Juan Ferrada, yo nunca me desvinculé de él. Él se fue al exilio a España. Entonces manteníamos contacto epistolar a través de cartas. Cuando Juan Ferrada volvió a Chile, yo ya había vuelto a Paine. Entonces me invitó, me dijo, oye, ¿te atrevías a que levantemos el partido de la clandestinidad? Hay que levantarlo, Juan. Me dijo, hay que partir de alguna parte. Y él se había llegado aquí a Chile junto con Ricardo Núñez, que después se hizo senador. Sí. Y formamos el PS Núñez. El PS Núñez, porque acuérdate que el PS estuvo en una cantidad de fracciones, el Almeida, el Briones, el Núñez, el Arrate, sí. Ya eran como 5 lotes, ya. Entonces yo estaba en el lote del Núñez, ya, y levantamos el PS a nivel provincial. Hicimos un acto ahí desde donde está el espacio hoy día, donde está la gobernación en San Bernardo, por la calle Izaguirre, a poco andar en dirección hacia la calle Colón, había un espacio que era el sindicato de los autobuseros del Maipo. Me tocó estar muchas veces ahí. Ya. Y ahí, en una sala que estaba al fondo, sí, levantamos el Partido Socialista clandestino, porque era una dirección clandestina, en donde me eligen a mí secretario general del partido en la clandestinidad. Y me acompañó de aquí de Paine la Gabriela Venegas,
La compañera después se nos puso amarilla con el Vergara. Se nos puso amarilla la compañera. Siempre paso a verla al cementerio y le digo, ¿cómo estáis, vieja amarilla? La capaz que la Susana después ve este registro. Sí. La hija. Sí. Entonces, con ella. Y cantamos la Marsellesa socialista con el puño en alto, a todo pulmón. De los que me recuerdo, Juan Ferrada, Jorge Soto, un abogado, me imagino que tú conociste al Jorge Trabajé Soto. con Jorge Soto. Ya, Jorge Soto estaba ahí. Por eso digo, yo conocí, yo participé de todas esas cosas, era niño, yo participaba en esas cosas. Entonces, Desde niño andaba metido. claro, entonces el Jorge Soto estaba, que se transformó en segundo secretario político, yo era el primer secretario, Jorge el Soto Jorge Medel. Soto, y el Juan Ferrada se hizo secretario general, que era el cargo más importante. El secretario general es el cargo más importante, él sabía, y él se quedó a cargo de la Secretaría General del partido. Y bueno, y retomé y empezamos a armar aquí un núcleo. Se vinieron las protestas del año 85, 86, 87, en donde había una cantidad importante de muertos, represión. Aquí en Paine también generamos algunas movilizaciones. Se sumaron algunas personas. Yo nunca me olvido, y siempre lo digo, y voy a aprovechar de decirlo hoy día también, que hubo una persona muy valiosa en ese tiempo que se sumó en donde había que tener, yo también te recuerdo a ti, en esas paradas había que tener mucha valentía para enfrentar a la dictadura y su aparato secreto de represión, porque aún se desaparecían personas. Yo recuerdo a la Juana María Izaga, ya, que después se nos pasó para el lado, para el lado oscuro del poder. Como muchas personas. Claro, se pasó para el lado oscuro del poder, pero en ese momento ella contribuyó de manera muy potente a que en Paine ella dio la cara, de los que dio la cara. Y ella enfrentó la dictadura, con lo que significaba enfrentar a la dictadura. Muchos de ellos, desgraciadamente, están muertos. Hace poco falleció la María Elena Lazo. Hace rato falleció el Nelson Morales, el esposo de la María Elena Lazo, que fueron personas a las que nos atrevimos a juntarnos y crear un colectivo a nivel comunal que terminó con el gran movimiento del plebiscito del sí y el no de octubre del año 88, en donde aquí en Paine, desgraciadamente, se perdió, aquí ganó el sí, Sí. perdió el no. Y una anécdota asociada a eso es que el mítico viejo José Sáez, ¿te acordáis del viejo Sáez? Papá del Pillo, hola Pillo, capaz que lo veáis también. En ese tiempo el alcalde aquí en Paine era el Renato Chico Cabrera. Y el viejo Sáez fue a decirle al Chico Cabrera, a darle las felicitaciones porque aquí había ganado el sí. Anécdotas de ese tiempo. Nunca le guardé rencor al viejo Sáez porque también el viejo Sáez contribuyó de manera muy potente a dar la cara. Y nos reuníamos en la biblioteca que tenía. Claro, y prestaba la casa, ¿cierto? Un espacio súper chiquitito, lleno de libros. Los libros se notaba que todos lo había leído porque todos tenían comentarios de su puño y letra de lo que había leído. Entonces era un viejo muy valioso, pero vale como anécdota que él, dentro de su civilidad, ¿cierto? Él fue a saludar al alcalde de la época que representaba los intereses de Pinochet. ¿Ya? Eran alcalde, recordad también que eran alcalde designado. Designado por el gobierno militar. Claro, entonces hay aquí una rica historia en Paine y te felicito por segunda vez, de que merece ser contada y tal vez 40 minutos editados más encima no sean suficientes para contar lo que aquí en Paine sucedió y de la cual José también fue testigo, aunque él es más joven que mí. ¿Ya? Hay una historia, hay un proceso. Perdón, tenía 10 años en ese entonces el golpe de Estado. 10 años. Yo sabía, y mi papá y mi mamá participaban de la política también. Sí, me acuerdo. Entonces, porque, lo puedo recordar perfectamente. Claro, porque en ese tiempo, donde hoy día hay incluso en el área donde está el actual liceo, donde hay una serie de jardines infantiles, donde está la escuela Paula Jara de Quemada, eso fue producto de una toma. Ahí hubo una toma que se llamó Chile Nuevo, en donde yo recuerdo a tus papás con una bandera, ¿cierto? En donde yo también tenía mi propia bandera, mi propio espacio, una toma que lideró la Gabriela Venegas. Pero principalmente fue una toma con un alto contenido político. Año 72. 72, que se podría decir que impulsó y gestó el Partido Socialista.
Eso partió del ideario revolucionario, que la casa la vivienda es un derecho, y los derechos se luchan, porque nadie te los va a regalar. Entonces era un espacio de un exfundo Hijuela Larga, que estaba como sitio de Iriazo. Morera Castillo. Morera Castillo. Y nos tomamos ahí, ¿cierto?, ese lugar, en donde la entrada, mira, qué increíble, la entrada a todo ese espacio, porque hoy día es difícil imaginarlo, está en donde hoy día está la intersección de la calle Maipo con 4 Norte. Ahí está la entrada al campamento. Se hizo un portón de madera, exactamente, que no venían a piedra, quería que le saliéramos entonces, de ahí. hoy día, ¿cierto?, es difícil imaginarse ese escenario, ¿ya? Es difícil, ¿ya? Porque ahí estaba la entrada a un proceso, ¿cierto?, emancipador y reivindicativo respecto al derecho de la vivienda. El campamento Chile Nuevo. Sí. Que yo llegué a los 9 años con mi papá y a esa toma de terreno. Y me quedaba en un plástico. Sí, es que yo recuerdo a tus papás. Sí. Recuerdo a tu papá y a tu mamá, ¿cierto? Tu papá era un viejo flaco, alto, de bigotito flaco. Es como lo de Hitler. Eso, chiquitito. bigote chiquitito, Sí. flaco. Yo lo recuerdo. Recuerdo a mucha gente que me acuerdo, no sé si tienes memoria, por allá frente a donde vivía la señora Emilia Hernández, quedó la puerta de la casa del espacio que le tocó a la famosa señora, la Amelia Grande, que se hizo la mamá de los Palmatorias, que Sí, eran vecinos sí. tuyos ahí, maestro. Sí, ¿cierto? el maestro. Ahí tocó el espacio, y yo compartía ahí, yo era jovencito, y me iba a tomar mates con la Amelia Grande, una vieja que conoció desde siempre a mi abuela, porque también crecieron en un proceso de aquí en el fondo de Santa Victoria, en los tiempos que esta era una hacienda, que no era propiedad de los del Villar, sino que antes de los del Villar, esta era una hacienda que era propiedad de Domingo Gana, de los Gana. Y ellas trabajaban, eran las que hacían los porotos con motes para las cosechas. Doña Amelia, la mamita Julia y doña Clementina, que fue la que se trajo a mi abuela para acá, enganchada a trabajar en el campo, porque el marido de doña Clementina, que es doña Clementina, la mamá de los Hernández, doña Emilia, doña Mena, Sí. bueno, de los Hernández, que yo sé que al menos a doña Emilia tú la conociste, Sí, po, Sí, ¿ya? por supuesto. Ellos también venían de Curicó, y el hombre, Juan Hernández, vino desde Curicó como capataz del fondo de los Gana, ¿ya? Y él murió, historia, aún está la animita, él murió asesinado por un trabajador que seguramente no le dio la paga, el alcohol, acuérdate, a la entrada del fondo de lo que es el callejón de Nuevo Horizonte, Baquedano, la continuación de Baquedano, Sí. es lo que hoy día el acceso al Nuevo Horizonte, en toda Los la Copihue esquina, los Copihue, en toda la esquina hay una animita, Sí, aún una está. brutita ahí. Ahí murió asesinado Juan Hernández, que era el papá de los Hernández de aquí, ¿cierto? Allá en el fondo adentro vive, allá tú la conoces, a la Catina Hernández, a la Catina, el Juanito Hernández también, que debéis conocerlo, que trabajaban todos en la escuela de Nuevo Horizonte, Sí. como profesor la Catina y el Juan Hernández como auxiliar docente. Ellos son originarios de esa familia y de ese hombre que murió asesinado a la entrada de Callejón y que aún está la animita. Parte de la historia de Paine, que yo creo que es importante que la sepan. No solamente está la animita del Jacinto Busto. ¿Tú conociste a Jacinto? Sí. Jacinto Busto murió ahí, pero murió hace, ¿cuánto? 3 o 4 años atrás nomás, po. Ya, esta es una historia de hace 70 años atrás. Un poquito más lleva de Sí. fallecido de Bustos. ¿Jacinto? Jacinto, sí. Bueno, es parte de la historia, todo lo que tú estás contando. También ahí quiero llegar a el tema político, ¿cierto? Bueno, pasó los 73, pasó el 80 y tanto cuando ganó el sí, el no. Paine ganó con el sí. Después tú seguiste en el tema político acá. ¿Cómo te hiciste, o cómo nació la idea de postularte después a candidato? Yo sé que yo tengo una historia también contigo ahí que fuimos contrincantes políticos en una primaria. En una primaria del PPD. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, 15-14, yo Sí. me acuerdo perfectamente. sí. Bueno, yo creo que yo me transformé... Pero, perdón. Bueno, también esa instancia también de la política ahí.
es para que tú también te vayas recordando también en el tema de que nos tocó la dura también, como dicen los cabros ahora, de buscar desaparecidos, ¿te acuerdas? Buscar historias. Sí. Nos tocó porque yo participé junto contigo en todo este tema de nos amanecíamos a veces en los cementerios, sí. etcétera, etcétera. También quiero que nos cuente un poquito, porque tú eres el protagonista y yo soy solamente el entrevistador. Sí, mira, una vez transcurrido aquel mítico triunfo que habría se puede decir, una carta de navegación que nos acercaba a la democracia, porque la dictadura fue derrotada en la urna, en el proceso del sí y el no, y la cuestión era simple: ¿queremos más gobierno militar o queremos elecciones? Esa era la pregunta. Sí, nada más. ¿Más gobierno militar? Sí. ¿Queremos elecciones? No. O sea, queremos abrir un proceso democrático. ¿Queremos más gobierno militar? Sí y no. No. Y eso significaba abrir un proceso democrático. Y nos embarcamos en lo que vinieron a hacer las elecciones presidenciales, en donde elegimos a Patricio Aylwin, ¿ya? Se eligió un parlamento, el Partido Socialista se había unificado, el Partido Socialista, a pesar de que se unificó, seguía ilegalidad. Y se formó un partido instrumental que fue el Partido por la Democracia, en el que tú también militaste, y ese partido instrumental que agrupaba a los radicales, a los comunistas que también estaban ilegales, que agrupaba a los socialistas, nos embarcamos así, pero con tutti, para ayudar la candidatura y la elección de Patricio Aylwin, que llevó como contingente de la derecha a Hernán Vigi. Sí. Patricio Aylwin ganó como con el 53-54%, y lo instalamos como presidente, se eligió un parlamento, y ahí entre paréntesis vino ya la descomposición de la política, porque aquellos que nosotros ayudamos a elegir y que eran cercanos a nosotros, que venían para acá, comían en el suelo, una vez que se instalaron en el parlamento que se construyó allá en Valparaíso, se olvidaron de nosotros, se olvidaron de las bases. Y nos empezamos a quedar huérfanos de la cercanía del poder. Vinieron las elecciones municipales, que no se democratizaron, sino que se hicieron, las elecciones presidenciales fueron en el 90 y las municipales en el 92, 2 años después. Pero perdona que te interrumpa, ahí también hubo un proceso de que antes de eso, antes de que te llegara al acuerdo de que fuera Patricio Aylwin también candidato a presidente, nos tomaban en cuenta, como tú decías muy bien, íbamos a congresos, habían cursos, me acuerdo del Canelo de No, el ex Diego Portales, que ahora el GAM de Gabriela Mistral, etcétera, etcétera. Entonces, también concuerdo contigo que después todos los partidos chicos, los que lideraban este tema, se fueron quedando. La gente que trabajó en la campaña del sí y el no, y en la campaña de volver a la democracia. Sí, bueno, el asunto es que sí, pero también hubo culpa de la dirigencia, porque es tema... Es un tema político. Sí, podría dar para mucho. Bueno, con el mismo vuelo de haber sido dirigente, ¿cierto?, del PPD, nos encontramos ante la disyuntiva de buscar candidatos para que se convirtieran en concejales, no alcaldes, porque en ese tiempo era... el consejo elegía al alcalde, para que se convirtieran en concejales. Y el Partido por la Democracia, aquí en Paine, hizo se podría decir, una dinámica dentro del marco democrático que se podía dar, en donde hubieron 3 candidatos: Severino Moraga, José Núñez y Jorge Larraín. ¿Ya? Votó harta gente. Yo creo que como aún estábamos con el impulso de haber recuperado la democracia, el partido tenía hartos militantes, iba harta gente a reuniones, que en la sede 18 de septiembre 777, donde está el cafetal, donde la Luca. Donde la Luca, se votó, y yo creo que gané por un voto. Fue 15 votos que saqué yo, la otra persona salió tercero, saliste segundo tú, tercero la otra persona. Y un acuerdo que hubo, asumías tú con la trayectoria política que tenías por encima de la que yo tenía. Esa parte de verdad que la había olvidado. Yo pensé que había ganado por un voto. No, fue al revés. ¿Ya? Qué bueno fuimos peleando ahí punto a punto y fue por un voto que gané yo, pero un acuerdo político. En donde participó, me imagino, el Severino.
Sí, Vasconcelos. a lo mejor Severino desequilibró la balanza. Claro. Entonces la decisión ahí fue tomada en cuanto a la directiva por el peso político que tenía. Entonces, bueno, me transformé en candidato a concejal. Inéditamente hice una campaña a pulso. El que me ayudó, lo recuerdo y le doy las gracias, Arturo Ellis, que me prestaba su jeep por las noches, que se lo iba a dejar en la madrugada. Me volví a pie de la parcela de Arturo Ellis, como a 2 o 3 kilómetros de acá de Paine Centro, y tenía como contendora a la Rosa Sánchez, a la que gané al final por 11 votos. Si no, se habría convertido ella en la alcaldesa. Sí. Y que ya no está también. No, claro, desgraciadamente también falleció Rosa Sánchez. Y eso me convirtió en concejal con 911 votos saqué yo. Eso fue No, fue más. Saqué 1800 votos. Sí. 1800 votos. Y me convirtió en concejal. Y en ese tiempo, parece que ahora también, se cuetearon, de cuota, se cuetearon, ¿cierto?, la alcaldía. Y Paine era una alcaldía, el último pelo de la cola del perro. Entonces, San Bernardo quedó para la democracia cristiana, Buin y Paine para el PPD, porque acuérdate que asumió después Bozán en Buin. Bozán, sí. Y yo asumí en Paine, pero en ese tiempo, aquí en Paine, quería recordarles también que los alcaldes lo elegía el Consejo Municipal, no como ahora que el voto es directo. Y habían 2 concejales de C. Por la mayoría, ojo, era por la mayoría que ahí después el que sacaba mayor cantidad de votos era alcalde. Sí, pero aquí había un empate. Un empate técnico. Claro, sí. Aquí habían 3 concejales de la derecha, Sergio Razzoli, Enrique Canales y Rodrigo Echeverri. El único que sobrevive es Rodrigo Echeverri, que ahora es concejal por Buin, en este tiempo. Asumió ayer. Y aquí en Paine estaba José Letelier, Mario Arro, el último candidato de la centroizquierda en Paine, que perdió desgraciadamente, y el que habla, Jorge Larraín. Y como había un acuerdo de las cúpulas de los partidos políticos, la alcaldía de Buin y Paine eran para el PPD. Entonces Mario Arro y José Letelier en el Consejo Municipal, por un acuerdo protocolar, tenían que votar por mí y de hecho lo hicieron. Más mi voto era 3, pero la derecha eligió como candidato a Enrique Canales y votó por Enrique Canales las 3 veces, y eso significó que esa primera oportunidad los periodos se tuvieron que repartir. Y en una cuestión de memoria, más que un interés personal, porque habría sido tal vez la historia diferente si yo elijo el segundo periodo y no el primero, pero había una historia detrás. Yo era sobreviviente de todo ese proceso trágico que significó el golpe de Estado en 1973, con las 70 víctimas de Paine, con la represión que aún estaba presente hasta hace pocos meses atrás de mi elección como alcalde. Yo dije, no puedo fallarle a la memoria de esa gente que no está, y hoy día tengo que tener la capacidad de obviar el interés personal, de seguir a lo mejor como alcalde en una futura reelección, y voy a tomar con los peligros que eso significa este primer periodo. Y así lo hice y así lo dije y lo manifesté en el discurso de la sesión inaugural del Consejo Municipal el día que asumí como alcalde. Todos me dicen lo mismo, te equivocaste, pero yo creo que la memoria me habría pasado la cuenta si yo no hice lo que hice en memoria y rendir honor a los que no estaban en aquel momento, y que significó de alguna manera que yo estuviera ahí en representación de los que habían estado conmigo y los que habían fallecido, y la cantidad importante de gente que estaba en el exilio, ya, porque una parte importante de paininos estaba en el exilio. Esa es la sucinta historia de cómo llegué a la alcaldía los 2 años. ¿Ya? Que ahí se repartieron con Canales, con Enrique Canales. Con Enrique Canales, que fue el que eligió la derecha, y efectivamente, él después, en una segunda instancia, que también fui candidato, y ahí se elegía, él arrasó. Claro, porque ahí habían cambiado la ley donde ya se elegía el candidato a alcalde y los candidatos a concejales aparte. Claro, aparte. Entonces él arrasó, él se convirtió en alcalde, pero... Estuvo varios años. Sí, estuvo 10 años. Exacto. 10 años, 2 periodos y medio. Y sí. Después de Canales vino Patricio Achurra, otro veranito de San Juan, Vergara. Y después 12 años el Diego Vergara, y ahora
8, va por los 8. Por el segundo periodo Rodrigo Contreras. Así, José, mira, A grosso modo. hablando, ¿cierto? Tal vez sin ningún orden cronológico, ni hemos abordado lo que significa mi vida aquí en la comuna de Paine. Como alcalde dejé cuestiones que aún existen, por ejemplo la recolección de la basura, en que en ese tiempo en los campos la basura se tiraba a los canales. No, incorporamos a los campos en un gran trabajo que hizo Arturo Eli, incorporamos al 98% del territorio y con mucho hoy día, orgullo lo digo, sigue siendo el 98%. Hay un 2% que el camión no puede entrar porque el camino es angosto, porque los puentes no tienen la capacidad de aceptar el tonelaje de un camión recolector. Sigue siendo el 98%. Eso fue obra nuestra. Nos tocó como municipio modernizar el municipio. Cuando llegué yo ahí solamente había más máquinas de escribir mecánica y nos tocó enfrentar el proceso, ¿cierto?, de cambio de paradigma, que fue pasar de la máquina de escribir a los computadores y capacitar a todo el personal cuando tenemos que decir de que somos reacios a modernizarnos. Cuando nos dicen, no, hay que hacer un curso para aprender nuevas técnicas, los que saben computación, ahora tenéis que aprender Excel. Y nos cuesta asumir esos desafíos, sí, que significa adquirir el conocimiento. La salud, eliminé las colas, porque el doctor Salcedo, que era el director del área sur de salud, me transformé en el regalón de él, y me regaló una cantidad de horas médicas como nunca en Paine habíamos tenido. Instalamos 2 postas médicas rurales en la Aparición de Paine y en Águila Sur, descentralizando lo que es el acceso a la salud. Lo estoy contando hace vuelo de pájaro lo que hice y lo que algunas cosas se perdieron, otras se mantienen. Los 2 jóvenes que llevé a estudiar a Cuba con beca, 0 pesos, uno de ellos falleció hace un par de años, el Celi de Champa, que se casó con una cubana, vivía en Rancagua, era psicólogo de la cárcel de Rancagua, su mujer ahora ocupó el cargo de él, también psicóloga, cubana, pero está trabajando en la cárcel de Rancagua porque hizo la equivalencia de los estudios acá en Chile. Y el otro se radicó en Brasil, que en Chile no le dieron pelota, que en Paine tampoco. Él es un connotado oftalmólogo, muy reconocido en Brasil. El muchacho Acevedo, que era hijo de un temporero del sector del Callejón Las Rosas, frente a la escuela de la Casona de San Miguel. Sí, la Casona, sí. Claro, entonces, desgraciadamente, Enrique Canales, en ese anticomunismo que aprendido y heredado de los chilenos, en que los comunistas se comen las guaguas, rompió con el convenio que yo había suscrito con el municipio de Plaza de la Revolución, que significaba que cada año 2 paininos pudiesen ir a estudiar a Cuba. Él simplemente lo renovó y rompió ese contrato. ¿Ya? El alcalde, hay que decirle que Enrique era un buen tipo, pero estaba muy editado en sus acciones por la UDI, al partido que él pertenecía. Claro, entonces se perdió esa beca que significó que... ¿Qué te quedó por hacer como alcalde en ese tiempo, en esos 2 años, que fue un periodo corto? Mira, yo creo que, lo digo con mucha nostalgia, yo creo que el destino de la Laguna de Aculeo hubiese sido diferente si yo hubiese tenido un añito más. Porque junto con el Arturo... un estudio, tengo entendido. Claro, junto con el Arturo Eli, la Escuela de Geografía, del cual él fue alumno, levantamos un estudio de impacto sobre la Laguna de Aculeo y los efectos, ¿cierto?, de lo que significaba la sobrepoblación, de lo que significaba el efecto inmobiliario que se estaba empezando a generar, porque estaba presentado recién en la Dirección de Obras Municipales el Alto Laguna. No se estaba ejecutando, estaba presentado el proyecto. Claro. De lo que significaba las casas que crecían, que se desarrollaron en la ribera de la laguna y que estaban tirando todos sus depósitos a sus aguas servidas a la Laguna de Aculeo. De lo que significaban las siembras en su entorno, cuyas nutrientes, salitre, ciertos fertilizantes, iban a parar a la laguna. De la navegación con motores fuera de borda. Bueno, ese estudio arrojaba tomar medidas inmediatas, porque ese estudio fue como el hombre, o sea, como si la doctora Armijo
hubiese abierto una bola de cristal, dijo, si no se toman estas medidas en 25 años la laguna de Aculeo se seca. Justo, exacto, habían transcurrido 25 años, cuando en el 2017 la laguna se secó por primera vez. Claro. ¿Ya? Y eso significaba levantar un plan seccional que equivale a los planos reguladores que de alguna manera planifican el crecimiento urbano. Una seccional significaba planificar el desarrollo agrícola de la zona, con su desarrollo inmobiliario, agrario, la eliminación de las aguas servidas, cómo se hacía para eliminarlas, significaba que había que planificar que la laguna tenía que ser solamente para navegaciones a vela, ¿ya? Y no motor. Y no a motor. Dentro de otras acciones, no se ejecutó ninguna. Es más, ya casi yéndonos de la gestión, fuimos con el Arturo Eli al Club de Camping Pintué a dar a conocer este estudio, y el dueño del Camping Pintué, se me olvida el apellido en este minuto, pero hay descendientes, casi nos echa patada de sus dependencias, porque nosotros dijimos, oye, si no se implementan estas medidas, que significaba que los mismos tipos que tenían los campings tuvieran que tomar medidas respecto a cómo abordaban el tema ambiental, pero iba a significar inversiones para ello, o pérdidas. Claro. Simplemente, no, esto es falso, esto es una mentira más, si la laguna de Aculeo se ha secado nuestras oportunidades. La doctora Armijo hizo un estudio desde los tiempos del diario de la María Graham, que tiene el primer registro, se podría decir, literario, porque ella escribió una residencia en Chile, en donde mencionaba su paso por la laguna de Aculeo de aguas pristinas, ya limpias, transparentes, en donde desde esa mención, pasando con un estudio de suelo, porque para tener respuesta había que hacer estudios de suelo, ¿cierto? Se hicieron excavaciones, lo que dio la historia por las capas que tenía la laguna, del comportamiento histórico de la laguna de Aculeo. Y entonces la doctora Armijo nos entregó un documento que desgraciadamente cuando se lo entregué al alcalde que me sucedía, don Enrique Canales, él lo metió en el escritorio, me acuerdo, como si fuera hoy día, en el cajón, en el último cajón de abajo. Ya viejo, no te preocupes, me dijo, me dio un golpe en la espalda. Esto me dijo, vamos a salvar la laguna de Aculeo, te vas a acordar de mí. Yo me convertí en concejal y en cada sesión yo le preguntaba a don Enrique, para el recuerdo, para la historia, quiero que en las actas, señora Carmen Leiva, que era la secretaria municipal, En ese entonces, sí. que quiero preguntarle a don Enrique en qué etapa está las medidas de mitigación que el estudio de la Escuela de Geografía hizo como recomendación para salvar la laguna de Aculeo. Cri. No se hizo nada porque desgraciadamente don Enrique Canales, que había sido financiado en su campaña por los dueños del Alto Laguna, era obvio que no iba a tomar ninguna medida que significara frenar el desarrollo inmobiliario que terminó siendo uno de los principales elementos al remover tierra en una cuenca con una pendiente, ¿cierto?, sobre el 18%, en donde todas las tierras removidas por efecto de la lluvia fueron a parar a la laguna de Aculeo. Hoy día vemos un espejo de agua en la laguna de Aculeo y todos se alegran muchísimo, pero la laguna de Aculeo, en la parte más profunda hoy día, no sobrepasa los 2 metros de profundidad, ¿ya? En cambio, cuando se hizo el estudio, en la parte más profunda de la laguna de Aculeo aún habían 12 metros de profundidad de agua, hoy día 2. ¿Ya? Entonces, si seguimos navegando, si seguimos sacando el agua para riego, lo más probable es que de aquí a finales de este verano la laguna de Aculeo de nuevo se haya convertido en un pantano, de nuevo se haya secado. Claro, se va a volver a secar. Ahora, bueno, ya hemos pasado por varias etapas también de tu gestión, de tu tema político. ¿En qué está ahora Jorge Larraín? Ya a sus 70 y algo años. 72. Mira, yo nunca me he alejado de la política. Después, sin éxito, lo intenté 3 veces más siendo candidato. Y históricamente siempre fui a la baja. Siempre fui a la baja. En la última elección que participé fue la antepasada, de la que ocurrió recién, de la de octubre de 2024. Participé en la del 2020 y saqué 300 votos. Entonces yo dije, no, ya es tiempo de retirarse.
la gente en vez de estar votando por ti, ya no está votando por ti, te pusiste viejo, tienes un buen discurso, eres buen orador, pero a los jóvenes parece que ya no les interesa eso, no les interesa el contenido, la educación cívica cívica dejó de ser un ramo, la historia dejó de ser un ramo prioritario en la malla curricular de los estudiantes. Entonces, desgraciadamente, aunque sea duro decirlo, hoy día tenemos una juventud que es más ignorante de cuando nosotros fuimos jóvenes. Nosotros fuimos jóvenes muchísimo más instruidos. A lo mejor todos tenemos una escolaridad que ni siquiera está completa. Yo apenas terminé el cuarto medio, hice una inducción a la pedagogía, duré un semestre, pero la presión social y económica significó que tuviera que congelar para siempre. Claro. Porque congelé, pero para siempre. Nunca más volví. Entonces, pero hoy día asistimos a eso, ¿cachai? Y a lo mejor la respuesta de lo que te digo está en que el alcalde de Paine, siendo un tipo de derecha, obtuvo una mayoría abrumadora e histórica, casi el 70%, casi el 70%. Yo me acuerdo que Pata Churras fue un 58.7%. Sí, ahí nomás, po. Claro. Pero también fue una de las mayorías en ese Claro, tiempo. pero ahora... hoy día este alcalde obtuvo casi el 70%, si el 69,8%, si le faltaron 2 puntos para sacarte el 70%. Entonces dije yo, es tiempo de retiro. Pero también por los candidatos, por el tema de los candidatos que habían también, no creí. Bueno, yo apoyaba a Mario Barro, yo creo que nos equivocamos con el Mario, siendo un Mario un tipo súper valioso, ¿cierto? Yo creo que deberíamos a nosotros de este lado haber puesto un candidato que fuera joven, que contribuyera un contrapeso etario de edad, claro, al Rodrigo Contreras. Y por otro lado, mientras la derecha las une el capital, a nosotros, ¿cierto?, a la izquierda o centro izquierda, nos desune las ideas. Porque ahí, mientras tanto, tengamos a un Gustavo González, ¿cierto?, que se crea dueño de la verdad, y él levante una candidatura sin destino, y también mientras tanto hayan candidatos, ¿cierto?, que en base al poder del dinero levanten una candidatura como Ramón Sandoval, estamos sonados, pues. No vamos a poder competir con la derecha, que a pesar de sus diferencias son capaces de ponerse detrás de un solo nombre. Exacto. Como en este caso Rodrigo Contreras. Bueno, siempre desde mis tiempos de agricultor, yo estuve relacionado con la apicultura, con las abejas. Yo trabajé en diversas actividades, trabajé con el Pato Achurra en su gestión, trabajé con el Ángel Bozal en Buin, pero nunca dejé la apicultura. Siempre estuve ligado a la apicultura. Y hoy día sigo ligado a la apicultura. Ya tengo mi apiario por allá cerca del lago Rapel y tengo 3 o 4 colmenitas aquí en la parcela. Y cosecho una cantidad de kilos de miel cada año, que durante el año los detallo al kilo y los voy vendiendo, ¿cierto?, que contribuye a la canasta familiar y a resolver el ingreso que significa de la Laura y yo, que somos 2 pensionados con los millones que son las pensiones en Chile, en donde si no es por la PGU, estaríamos en la inopia más absoluta. Entonces yo ayudo a la economía familiar. Y invento otras cosas, ¿cierto? Como ahora que andaba por allá en la 27, en camino por ahí. Me pasaron una parcela que la limpiara. Mi negocio ahí es sacar la leña. O sea, me pasaron unas monedas que son súper escasas para pagar las motosierristas, para echarle un poquito de benzina al jeep, llevarlo. Pero mi utilidad es la leña que voy a sacar de ahí, porque yo aún me sigo calefaccionando con leña. Ya no he querido romper porque mi casa es demasiado grande. La casa. La casa la hice en torno a un proyecto apícola que yo tuve, en donde hice una bodega de 200 metros cuadrados, un lugar para estar, una cocina y un baño y una zona de estar. Y cuando yo fui alcalde, le dije a la Laura, a mi señora, oye, con lo que gano aquí, porque hoy día los alcaldes ganan casi 7 millones de pesos. Sí. En ese tiempo, 30 años atrás, yo ganaba 500 lucas. Que puesto en dinero de este tiempo es como 1,5 millones, 1,7 millones. Yo ganaba en ese tiempo, tengo tu estadio, era funcionario municipal de planta, 55 lucas. Ya, yo ganaba, 4 cargas. Ya, yo ganaba, mi sueldo era de alcalde, 500 lucas, eso ganaba yo. Entonces le dije a Lara, esto no nos da para arrendar, sería el peor error, ni para comprarnos una casa.
Tenemos la bodega ya, les dije yo, que tiene techo, tiene muralla, tiene piso, tiene baño y tiene cocina. Hagamos 3 dormitorios, pues, le dije yo. Y la Laura, no, ¿cómo se te ocurre? Mi mamá, ¿cómo? El alcalde, mamá. Si en 2 años más ya no voy a ser alcalde. Y voy a tener que vivir de una realidad. En ese tiempo los concejales ganaban algo de 40 lucas. Es el stipendio como 40 lucas. 45 lucas. Claro, 40 lucas. ¿Ya? Entonces, mamá, voy a ganar el 10% de lo que gano ahora. Así que, ya, pues. Y dicho eso, apelé primero a los Totocha, a los Inostroza, que me dejaron en algún minuto botar la pega, y ahí apelé a los Larraín Padilla, que todos son maestros, el Dual, ¿cierto? El Julio, el Monchito, y se vinieron en patota para acá, el David, que falleció hace poco, Sí. y me pararon la casa en 3 días. Ya yo arrendaba aquí en Los Paininos, casi esquina del Villar con Pajarito, ahí arrendaba yo en una esquina, y de ahí me vine para acá, y aquí estoy hace ya más de 30 años. Con 30 En San Sebastián vive arrendado. No, también arrendé en San Sí, Sebastián. que me acuerdo que eran reuniones clandestinas. Claro, las reuniones clandestinas, claro. Pero después cuando en el tiempo de alcalde yo vivía ahí, aquí en Del Villar, casi con Pajarito. Yeah. Y de ahí me cambié para acá. Y aquí estoy. Sí, me acuerdo también allá, sí, ahora sí, me acuerdo. sí. Y ahí esos cementos que se ven, que bueno, la cámara no lo está mostrando, pero ahí está levantando una casa mi hija. Aquí de la herencia de mi mamá queda casi 2 hectáreas, dividido en 5 hermanos, por lo tanto tenemos poco más de 3.000 metros cada uno. No más, son casi 2 hectáreas. Y seguramente de aquí me verán salir con las patas para adelante. Claro. De aquí me verán salir con las patas para adelante. No veo que en mi futuro, ¿cierto? Un cambio que dijera, me voy a no ser de que otro Larraín diga, no, esa familia de Paine, parte de la herencia es para ellos. No, Claro. no. Los Larraínes no me dejaron la herencia. Lo único que me dejaron fue el apellido. Esa fue mi herencia. ¿Ya? Nada más que eso. La herencia de patrimonio me la dejó mi mamá, esa campesina que te dije que quedó viuda a los 32. Bueno, ya estamos hablando que tú, lo que estás haciendo en estos momentos, ¿cierto? Participando igual en política, pero yo creo que más rescatado, menos metido, por las últimas elecciones que hubieron ya hace poco. ¿Qué es lo que se viene para Jorge Larraín de aquí en adelante? No esperar que te saquen con las patas para afuera, como tú decías recién, tan luego, pero ¿qué es lo que se viene en esta instancia de tiempo, de trabajo, ¿cierto? Sigue ligado a la apicultura, trabajando en otras cosas también. Sí, pues si actualmente estoy trabajando. Porque con la pensión no se puede vivir, así que eso sí, lo tengo no sé claro. es que es el tema, es que no se sabe hasta cuándo te va a dar el hilo de la carretilla, hasta cuándo se va a desenrollar el hilo de la carretilla. Ya sea por enfermedad o por otras cosas. Claro, porque yo actualmente volví al mundo del trabajo formal porque soy guardia nocturno de Derco Autos Linderos, que es propiedad de Rodolfo Errázuriz, hijo del ex concejal Sergio Errázuriz, que era mi amigo el viejo, yo me llevaba bien con el viejo. Y a lo mejor significó que cuando postulé a la pega el viejo me eligiera a mí, siendo re viejo. Claro. Me dio la pega, ya voy a llevar ahí 10 meses. Y es un trabajo 4x4, 4 noches, 4 días libres. Entonces las 4 noches me concentro exclusivamente en el trabajo porque trabajar de noche es altamente desgastante. Entonces no quiero que esa cuestión me pase la cuenta. Entonces yo, mientras estoy de turno, en el día descanso, duermo. Pero apenas recupero la libertad y salgo con el descanso, me dedico de lleno a la apicultura, viajo hasta Rapel, ¿cierto?, a ver mis abejas, presto servicio a tercero porque tengo un amigo que tiene como 1000 colmenas y él me da pega. Entonces, presto servicios también en el ámbito de la apicultura. Eso es una visita, así que dale. Claro, entonces, de una manera estoy vigente, me siento súper, parece que no tuviera 72, parece que tuviera recién 60, pero mi carnet dice 72. Pero yo creo que la apicultura me hace... Es que la edad es un número al final. ¿Ah? La edad es un número. La apicultura hace que me haya tenido en buena forma física y mental, ya porque ese es otro tema. Hay una cantidad de personas que tienen incluso menores que nosotros y están
agobiados por el Alzheimer, por una demencia senil. Entonces yo le doy gracias a la apicultura que me ha tenido en forma. Pero eso no significa, ¿cierto?, que cualquier día la vida te pase la cuenta y te transforme en historia. Exacto. Ahora, parte de la historia también que está contada aquí en esta cápsula, en esta grabación que estamos haciendo. Quiero, bueno, primero que nada agradecerte, Jorge, por tu disposición, por tu tiempo también. Quiero que les des un mensajito a las nuevas generaciones, ya que este material va a estar ahí a disposición para la gente, para que los pueda ver, y ahora la gente que ve mucho YouTube va a estar en nuestro canal de televisión también pasándose pronto. Quiero que les cuente o que les diga o qué mensaje les deja a estas futuras generaciones, después de todo el desarrollo que has vivido en tus 72 años. Hace algunas semanas, una alumna del liceo Enrique Bernstein, que yo soñaba que se llamara Washington Soto Céspedes, si es que el alcalde hubiese sido Mario Barro, me pidió la oportunidad de una entrevista para escribir una historia contemporánea respecto al pasado. Y le dije a aquella niña que yo le agradecía el interés que tenía ella de pensar de que hubo otros chilenos, otros paininos, que pensaron Paine en una frase que alguna vez yo escribí y que dirigió el único que se ha hecho con componente, con participación ciudadana, no sé si te acuerdas, José, que se llamó el Pladeco, Sí. que se llamó el Paine que queremos. Esa era la frase cliché de Pladeco. Entonces, que hubo paininos desde que Paine se instaló como comuna ya en 1900, en cuyo primer alcalde, o paradoja, fue Campino Larraín, que hay una calle aquí, Miguel Campino Larraín, que hay una calle en Paine frente a la estación que lleva el nombre el primer alcalde de la comuna, que hubo paininos que se interesaron en el desarrollo y crecimiento de esta comuna. Yo fui parte de esos paininos. Y a los jóvenes les digo que los que tengan oportunidad de este video, que tal vez muchos de los que tengan la capacidad de ver este video, a lo mejor tú, joven, eres el próximo encargado de dirigir los intereses de esta comuna. Yo sé que los jóvenes hoy día buscan diferentes maneras de ser felices, formas que no tuvimos nosotros, que nosotros no tuvimos la tecnología audiovisual de la cual ustedes hoy día gozan. Nuestra manera de comunicarnos fueron diferentes. Y eso significó que nos nutriéramos de manera diferente de lo que es del desarrollo, de lo que es la cultura y lo que es la educación. Pero ustedes tienen muchísimas más oportunidades de las que tuvimos nosotros. Recién en mi familia, y tal vez en la de José, en la segunda generación, que son mis hijos, empezaron a aparecer profesionales. Mi mujer se hizo profesional, como lo dije antes, a los 50 años, por un esfuerzo personal que asoció el trabajo con el estudio. Pero muchos no lo pudimos hacer. Entonces ustedes transfórmense en actores principales de esta comuna. Eso es el legado que yo les puedo decir. Un hijo de campesino se transformó en alcalde, pasando por campesino, sembrador de papas, de porotos, de trigo, y sembrador de sueños también. Porque junto mientras sembraba papitas en el campo, nunca dejé de soñar de que otro Paine era posible. Y ese es el legado que les dejo a ustedes, jóvenes, que puedan ver este registro audiovisual en el tiempo. Que ustedes son el futuro de Chile, aunque suene una frase súper cliché. Es verdad, ustedes son el futuro de Chile, pónganle empeño, pónganle color, denle a la vida. Yo creo que qué mejor mensaje que le estás dejando tú, Jorge Larraín. Quiero despedirme, muchas gracias de nuevo por atendernos en tu terreno, en la parte agrícola, agricultores como tú eres, y que has pasado por diferentes etapas, de alcalde, de vivir en la clandestinidad, etcétera, etcétera. Entonces le estás dejando un legado a las futuras generaciones, como tú dices, son todos más audiovisuales, más tecnológicos que nosotros, que no, a lo mejor no
por falta de ¿cuánto se llama? De oportunidades para poder seguir estudiando, no lo pudimos conseguir, o por falta económico. ¿Quién nos dice que fue eso también? Jorge, perdón. No, que acaba de hacer una acotación súper importante. Mira, yo no tengo registro de mis abuelos paternos ni maternos, no tengo registro gráfico, no tengo la memoria que conocía a mi abuela, pero no conocía a mi abuelo, pero sí conocía a mi abuela materna, no conocía a mi abuelo materno. Tengo fotos de mis padres de muy mal registro, pero fíjate que a mis nietos, a los hijos de mis nietos, tal vez les vamos a dejar un registro audiovisual que ellos lo van a poder ver tal vez en una tecnología que ni siquiera va a ser 5G, a lo mejor va a ser tan avanzada que va a ser como si me pudieran dar hasta la mano. Entonces yo creo que es un mérito, ¿cierto?, de que tú estés haciendo este esfuerzo, este proyecto audiovisual, para dejar la memoria que otros no pudieron dejar, sino que se transformaron simplemente en un recuerdo. Exacto. Gracias, José, por eso. Así que cuando tú me invitaste, yo accedí inmediatamente porque le di la connotación a que este proyecto tiene, de que Paine por fin, a partir de ahora, va a tener un registro, aunque sea súper precario, va a tener un registro de memoria inédito que antes no tuvo. Exacto. Y esto es parte de la memoria. Gracias por eso, José. No, gracias a ti. Muchas gracias. No, y gracias también por atendernos y recibirnos. Y tú nos dijiste al tiro apenas te llamamos que sí, ahí estabas. Sí. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, aquí estamos terminando esta entrevista acá con Jorge Larraín Muñoz. No sé qué más decir porque resulta que esta conversación lo lleva al pasado, al presente, o sea, al futuro y al presente, o al presente y al futuro. Entonces, no queda más que decirle y agradecerle a ustedes, las nuevas generaciones que van a ver y las que están en este momento también vigentes, van a ver este registro y espero que les sirva también como material para su vida, más que nada. Radio Fantasía presentó Paine y su identidad. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.